Cosiac Prueba. Los invitamos a participar de esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Como cada año, todos los 8 de marzo, las mujeres recuerdan al mundo que continúa la lucha por la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y el ejercicio efectivo de sus derechos. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908 marcó la historia del trabajo y la lucha sindical. En el mundo entero, más de 120 mujeres, obreras de la fábrica textil Cotton de New York, murieron calcinadas en un incendio provocado por el empleador. Ellas no abandonaron su estado de huelga, lucharon hasta el final. Por eso decimos que esta fecha se conmemora la lucha de las mujeres. El 8 de marzo de 2025, unámonos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con el tema para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. El tema de este año representa un llamado a la atención que puede ampliar la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas, y un futuro en el que no se deje a nadie atrás. El empoderamiento de las próximas generaciones es el núcleo de esta idea. Las juventudes, en especial las mujeres jóvenes, y las niñas adolescentes que serán las protagonistas de cambios duraderos. Iguales para crear, libres para vivir. Es el lema con el que el Ministerio de Cultura celebra el Día Internacional de la Mujer en el 2025. Para rescatar la memoria de mujeres españolas pioneras en distintos ámbitos de la cultura, proyectando hacia el presente y hacia el futuro sus voces, ideas, valentía y voluntad de cambio, para seguir luchando contra la discriminación, los sesgos de géneros, las violencias y las brechas. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido en estos últimos años una dimensión mundial. Por eso, en este día, la Municipalidad de Villa Ángela, a través de la gestión del ingeniero Adalberto Paz, destacará a Dorila Elba Sosa de Lazo, Lidia Viñón, Liliana Linda Godoy, Alicia Alcira de Guizamón, Eugenia Petelsky, Cristina Paniagua, Norma Ripoll, Gloria Marchese, Cristina Romero, Teresa Montenegro, Rosa Dalaco, Gisela Radosevich, Olga Milasek, Luisa González, Clorinda Dorotea Inocentes, Gladys Báez, Mónica Alejandra Vicchi, Susana López, Daniela Montiel, Clara Varela, Diana Temchan, Mariana Núñez, Antonella Bernabé, Micaela Balusca, Alba Cantero, Mirta Pap, Marta Noll, Carolina Piedrabuena, Sandra Langer, Alicia Siet, Laura Ambrosio, Fuertes García Claudia. A continuación, escucharemos palabras del señor Intendente Adalberto Paz en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Buenas noches. En nombre del Poder Ejecutivo Municipal, es un honor, y del Consejo Municipal que están presentes algunos, es un honor para nosotros estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que es algo que lo merece toda mujer del mundo, y en este caso tenemos muchas aquí en Villa Ángela presentes en este acto, que han hecho mérito, mucho mérito para llegar a la igualdad, a la equidad, a la justicia. Creemos y somos convencidos de que la mujer es un pilar fundamental en la educación de la familia, tiene distintas actividades hoy en día en la lucha
tan ardua que tuvieron durante años para lograr la justicia equitativa que corresponde. Incluso seguimos en la lucha y creemos que podemos seguir mejorando con toda la actividad de las mujeres. Les digo que reconocemos mucho el trabajo que hacen. Aparte, hoy en día tenemos, aquí en Villanca tenemos mujeres en distintas actividades laborales, profesionales en distintos oficios, funcionarias, políticas, docentes. En todas las actividades que uno pueda pensar hay mujeres capaces, honestas y trabajadoras que siempre reivindican a la familia, son el pilar fundamental de la familia como generadora de cultura, de buenas costumbres y de siempre valorando mucho lo que es la actividad familiar, la cultura, las actividades educativas para todos los jóvenes. Por eso apoyamos mucho todo lo que hacen las mujeres y valoramos. Y hoy en día seguimos en la lucha permanente, reivindicando todos los derechos de las mujeres, que sabemos que son importantes, como digo, fundamentales para el futuro de nuestro país y de nuestro Villanca. Yo tengo ejemplos de muchas familias que muchas veces quedaron, tuvieron que salir a enfrentar muchos problemas las mujeres. Y debido a que veo que muchas veces cuando hay un problema en la familia, la mujer queda sola, tiene una fortaleza superior a la del hombre, porque la mujer pasó muchas guerras, diría entre paréntesis, logrando reivindicaciones durante siglos para lograr hoy lo que hoy son las mujeres en este momento. Por eso creo que ese derrotero de las mujeres de lograr tantos objetivos y superarse lentamente debido a que siempre fueron marginadas, hace que la mujer hoy en día tenga más fortaleza que el hombre en todos los aspectos. Así que las felicito a todas y digo, feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres presentes. Muchas gracias. Las mujeres llevan adelante una extensa lucha a lo largo de la historia, en busca de conseguir igualdad y derechos para ser respetadas y tratadas como merecen ante la ley. Por eso, en este día tan especial, se busca conmemorar la lucha de género por su participación dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como personas y principalmente su liberación en diferentes puntos y aspectos de la vida misma. Nosotros hoy queremos rendirle un humilde pero sincero homenaje a la mujer villangelense, reconociendo sus trayectorias y así destacar la importancia del papel de la mujer, demostrando su capacidad y competitividad. A continuación, vamos a invitar al intendente, ingeniero Alberto Titipap, concejal Dolores García, concejal Raúl Fernández, a realizar entrega de presentes y recordatorios a las mujeres que serán agasajadas en esta oportunidad. Ella fue misionera y servidora social por muchos años en la penitenciaría local, llevando la palabra de Dios, palabras de esperanza y acompañamiento a personas en contexto de encierro. ¡Cuánta valentía y solidaridad! ¡Qué ejemplo! Muchas bendiciones en el Día de la Mujer. Recibimos con un fuerte aplauso a Dorila Elba Sosa.
sus afectos. Se capacitó desde muy joven para poder trabajar. Hoy ya jubilada, merece el reconocimiento por su dedicación, compromiso, responsabilidad y sentido de pertinencia en su local comercial, en el cual trabajó, la Casa de los Sueños, donde desempeñó con amor su trabajo por muchos años. Es digno destacar la empatía con los clientes que reclaman hoy en día su presencia. Muchas felicidades, Lila Piñón. Como profesora en la escuela técnica, brindó sus conocimientos en la formación de nuevos profesionales. Es una trabajadora incansable, pilar importante en su entorno, porque a través de su sabiduría brinda apoyo incondicional. Mujer valiente, una verdadera guerrera. Lilian Godoy Olinda recibe por ella en esta oportunidad Gladys Báez. En este día tan importante es necesario agasajar mujeres como Olga, por ser solidaria, comprometida y responsable. Como madre se dedicó a la crianza de sus 6 hijos, hoy todos profesionales. Es una mujer fantástica que llena de luz y alegría a los que la rodean. Hoy sus hijos la acompañan en esta etapa en que su salud se ve un poco afectada, pero a pesar de todo, ella tiene una mirada especial por los que menos tienen. ¡Feliz Día de la Mujer! Olga Alcira Leguizamón. Conocida como Genki, directora de la Escuela Bracero. Ella cumple un rol importante en la comparsa hawaiana, que con mucha dedicación y compromiso está presente en los carnavales villangelenses. Siempre colaboró con mucha responsabilidad. Los que la conocen saben que es una mujer detallista y todo debe salir a la perfección. Ella será siempre mujer protagonista. Ahora celebra cada logro conseguido. ¡Felicitaciones! ¡Feliz Día de la Mujer! Recibe nuevamente Gladys Báez el presente. Quedó con la ropa y nos avisó hace un momento que por problemas de salud y familiar no pudo llegar. En su juventud se destacaba por su baile lleno de pasión. Fue pionera en los carnavales villangelenses. Gracias por tu aporte a la cultura, por ser primera bailarina de comparsa. Por eso hoy mereces este reconocimiento. ¡Feliz día, Cristina Paniagua! Ella es la representación perfecta de la mujer
mujer tenaz, inteligente, dedicada, muy coqueta y divertida. Es una correntina apasionada por los carnavales villangelenses. Estuvo presente en todas las ediciones, ya desde sus comienzos, bailando y alentando el desfile de todas las comparsas. Que reine siempre la alegría. Feliz Día de la Mujer. Recibimos a Norma Ripoll. Por ser una mujer extraordinaria, trabajadora, con talento de empresaria que lleva adelante el éxito de una gran empresa. Bien merecido este reconocimiento por todo lo que ha brindado a Villa Ángela y así formar parte de su historia. Sabemos que nada ni nadie te detendrá, porque sos una mujer valiente, divertida y capaz. Fuerte el aplauso para recibir a Gloria Marchese. Trabajando de sol a sol en chacras donde carpían y cosechaban algodón. Fueron ejemplo de la cultura del trabajo. Ella, con sus 84 años, es una mujer activa. Ella contagia con su entusiasmo a los que la rodean. En este día tan especial recibirá un merecido reconocimiento Cristina Romero. Ejerció su profesión de enfermera por muchos años. Se inició en el Sanatorio Central y Sur. Recibió asesoramiento de doctor Arese de cómo tratar a las embarazadas en parto. Todo lo aprendió rápidamente, ya que no cualquiera puede ser enfermera. Se requiere de fuerza, inteligencia, dedicación, amor, vocación y respeto a la vida humana. Todos esos requisitos los reúne ella. Los médicos que la conocen dicen que es una enfermera que tiene el placer de cuidar, servir y ayudar. Hoy ya jubilada, sigue amando su profesión. Recibimos con un fuerte aplauso a Teresa Montenegro. Mujer que dedicó su vida al deporte y en especial al tenis, su pasión. Como formadora y profesora, fomentó en sus alumnos el hábito de la vida saludable y las enseñanzas de técnicas y valores deportivos, con la finalidad de preparar equipos para competir en distintas provincias argentinas, interescolares, Juegos Chaqueños, Juegos Evita. Es una ganadora, es una verdadera campeona, y los campeones tienen en su interior un deseo, un sueño y una visión. Ella es Rosa Dalaco. La recibimos con un fuerte aplauso.
responsable y de un gran corazón, en la noble acción de poner su mirada en el otro, en aquellos que más lo necesitan. Su trabajo en el merendero Rayito de Sol es un reflejo de generosidad y compromiso con la comunidad. Eres un héroe silencioso, trabajando incansablemente para mejorar la vida de los demás. Recibimos con un fuerte aplauso a Gisela Radosevich. En este día tan importante de conmemoración, queremos destacar a una mujer que ha luchado toda su vida con la partida de su esposo, siguió adelante con sus dos hijos, quien hoy en día le regalaron la gran bendición de ser abuela. Ella es un ejemplo de resiliencia. ¡Feliz día, Olga Milasek! Por ser una antigua pobladora de Villa Ángela, destacada, según lo escribe en su libro el escritor Jacobo Garber, por su abnegación en el cuidado de dos ancianos solos, también por ser una gran colaboradora del Club Atlético Alvear. Es una mujer luchadora que junto a su esposo, don Antonio Di Campli, trabajaron desde su juventud con la madera en su aserradero, formando parte de la historia económica de Villa Ángela. Recibimos a Luisa González. Actualmente está jubilada, pero además es dueña de un talento especial que tiene que ver con el arte. Ella es una artista plástica villangelense, mujer creativa. Seguramente intenta crear su propio amanecer y sonreír a la vida. Recibimos a Clorinda Dorotea Inocente. En este día tan especial queremos hacer un distinguido homenaje a una mujer por su inalcanzable dedicación y servicio por la comunidad, vinculada al deporte y colaboradora ferviente con el municipio. Su dedicación y pasión por el servicio a la comunidad son un ejemplo a seguir para todos. Es una gran compañera de trabajo, empática y atenta a las necesidades de sus pares. Recibimos con un fuerte aplauso a Pares Gladys. Mujer con vocación de servicio, dedicada al amanecer.
que más que una profesión es una misión de amor. Es digno de destacar su espíritu de superación al obtener también el título de abogada. Excelente persona, amable y siempre manteniendo un trato cordial. Es merecido el reconocimiento por tener la responsabilidad en un quirófano de proteger vidas. Gracias, doctora anestesióloga, por albergar esa noble profesión con pasión y compromiso. Recibimos con un fuerte aplauso a Mónica Alejandra Vichy. Luego de su jubilación, encontró la oportunidad de dedicarse a su pasión. Nos muestra que nunca es tarde para comenzar a hacer lo que realmente nos apasiona. Gracias a su valentía y visión, Susana emprendió un camino lleno de desafíos, pero también de grandes satisfacciones, convirtiéndose en un pilar de la comunidad emprendedora, donde se ha dedicado a brindar apoyo, asesoramiento y motivación a otras mujeres que, como ella, desean emprender y realizar sus proyectos. Su historia es un testimonio de resiliencia y perseverancia. Con el tiempo, Susana no solo ha logrado construir un negocio propio, sino que también ha contribuido al empoderamiento de muchas mujeres que, inspiradas por su trabajo, han decidido tomar las riendas de su destino. Recibimos a Susana López. Ella es la primera mujer en arbitrar primera división en el interior del Chaco, primera mujer en participar en una prueba física del Consejo Federal de AFA, primera mujer árbitro asistente en ser designada en el interior del Chaco para partido de Consejo Federal, torneo amateur 2023-2024, mujer vigente en el arbitraje de AFOCH, hoy arbitrando primera división, en un deporte, fútbol, donde cada vez se ve más participación de las mujeres. Recibimos con un fuerte aplauso a Daniela Montiel. Con dibujos de ella, de los animales autóctonos del Chaco. Ella es un ejemplo de perseverancia y resiliencia. Con esfuerzo y dedicación ha logrado cumplir sus proyectos. Recibimos con un fuerte aplauso a Clara Varela. Papá. Recibe a su papá en esta oportunidad. Fuerte el aplauso. Hoy queremos reconocer a ella por ser un ejemplo de mujer trabajadora, mujer que se destaca por su amabilidad y compañerismo con sus pares. ¡Feliz día, Alicia Sietz!
su programa Sábados Informales, con más de 10 años de trayectoria realizando su labor como periodista. Es un ejemplo de mujer trabajadora, comprometida y sobre todo destacar empatía y compañerismo hacia sus pares. Fuerte el aplauso para recibir a Laura Ambrosio. También queremos homenajear a las mujeres que trabajan día a día arduamente en funciones municipales, a la par de nuestro ingeniero Adalberto Titipau. En primer lugar, queremos reconocer y destacar en esta oportunidad a su señora, Sonia Schulz. ¡Vamos, Sonia! Ella no trabaja en el municipio, pero sabemos todas las mujeres que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y ahí está Sonia, colaborando siempre en el trabajo para nuestra localidad. Recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Müller. Recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León. Recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria de Desarrollo Social, Laura García Liz. También vamos a destacar a la subsecretaria de Servicios Públicos, Natalia Moglia. Ahora puedo tomar mate. Está hermoso. Viste que yo tengo uno que me regalaste vos. Yo tengo uno que me regalaste vos, ¿te acordás? Y con un fuerte aplauso también homenajeamos a concejal Dolores García. Agradecemos la participación del ingeniero, también de los concejales, y de esta manera nosotros ella es profesora de educación especial, tiene un microemprendimiento de ventas de productos de limpieza, cartillas y zafirus. Gracias a su valentía, visión y resiliencia, Diana emprendió un camino lleno de desafíos, pero también de grandes satisfacciones. Recibimos con un fuerte aplauso a Diana Temcha.
Ella estudia dibujo y pintura, realiza marroquinería, una mujer creativa que a través de su arte inspira a todo aquel que la rodea. Recibimos con un fuerte aplauso a Mariana Núñez. Se destaca por su valioso aporte a la cultura de la ciudad de Villa Ángela, bailando año tras año en nuestros carnavales. Hoy queremos reconocer y destacar su gran talento, así que recibimos con un fuerte aplauso a Antonella Bernabé. Es una mujer que siempre está para ayudar a su par, a las personas que quieren saber qué es el sistema Braille. Sabe explicarles que si uno quiere, siempre puede, como un aliento de vida y esperanza ante las situaciones de la vida. Más a esas personas que recién atraviesan pérdida de visión. Estudió y con honores fue abanderada, terminando sus estudios secundarios. Es mamá, esposa, compañera y lucha para que la sociedad realmente sea inclusiva. Tiene un gran carisma. Por todo eso y mucho más, reconocemos en esta noche a Micaela Balusca. Compromiso y amor realizando su labor, con una gran trayectoria en el supermercado Remo de la ciudad de Villa Ángela. ¡Feliz día, Alba Cantero! Hoy queremos destacar a ella por todo lo que aporta a la joyería más antigua de la ciudad de Villa Ángela. Gracias por ser símbolo de lucha, esperanza y amor. Recibimos con un fuerte aplauso a Mirta Papp. Mujer ejemplar que con su trabajo y dedicación construyen un mundo mejor. Gracias por estos 23 años dedicados al ámbito de la salud. Recibimos con un fuerte aplauso a Marta Noll.
por sus años de trabajo en atención al cliente, siempre con amabilidad. ¡Feliz Día de la Mujer! Recibimos a Carolina Piedrabuena. En este día queremos homenajear a Sandra por su trayectoria en la empresa y dedicación en atención al cliente. ¡Feliz Día de la Mujer, Sandra Lang! Con Luisa, que es nuestra vecina también. ¿Cómo está, Luisa? ¿Cómo te sentís en este momento? Pero muy bien. Bien. ¿Qué recuerdo te trae en este momento? Mucho. ¿Sí? Lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Sobre todo de la fábrica, del barrio. ¿Cuántos años tenés, Luisa? 84. Bien llevado. Sintetizanos algún recuerdo por ahí que te acuerdes ahora, sí. Todos mis amigos. Era los más grandes que tenía. Claro. Y grande encima, numerosa. Los nietos, los bisnietos, los hijos. Yo no tengo palabras para ellos. Vamos a hacer una pregunta, Luisa. ¿Son todos de Alvear o hay alguno que no? Todos. Y de boca. Y de Boca. Bueno, muchas gracias, Luisa. No, por Feliz día. favor. Bueno, en el Día de la Mujer estamos con Viviana Ponce de León, una persona muy reconocida en la trayectoria del servicio público. Creo que una de las pocas. Y bueno, en este día de la Mujer, ¿cómo te sentís, Vivi? Hola, bien, en ambiente, Luigi. Ah, medio ambiente, perdón, medio ambiente. ¿Cómo con el Fúrsito, cómo te sentí en este día? Y acá te digo, para mí es un orgullo poder estar trabajando en la gestión del intendente y ser parte del grupo de mujeres que lo acompañan, trabajar por nuestra ciudad, tener un compromiso con la gente y sobre todo poder dar soluciones inmediatas a lo que a veces los pedidos de la gente, ¿no? Pero es un día muy especial, es un día donde conmemoramos la lucha de la mujer sobre todo. Sabemos que eran un grupo de mujeres que fallecieron en una fábrica incendiada, en huelga, y no abandonaron la huelga, así que yo creo que eso nos deja un mensaje que toda mujer que quiere, puede. Sí, sobre todo la lucha en la función pública, a veces que es muy considerada, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy agotadora. Es así, es una función agotadora porque sabemos que la política no es fácil, pero el compromiso que uno asume es para tomarlo con responsabilidad. Así que yo creo que yo estoy súper contenta de poder estar hoy acá homenajeando a todas las mujeres de la ciudad que dan parte de su vida por nuestra ciudad, atendiendo distintas profesionales del medio,
personas que a veces cruzamos en la calle y no nos damos cuenta todos los valores que ellos están imponiendo a nuestros jóvenes. Eso es muy importante, sobre todo los valores en esta época para la sociedad. Así que feliz, orgullosa de poder estar en este cargo, agradecer al intendente y bueno, a seguir trabajando con más responsabilidad y más compromiso. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, estamos con Mónica, que es de todo, es Mónica, pero principalmente anestesista. Ella es doctora y en este Día de la Mujer nos va a dejar unas palabras. Bueno, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Muy bien y muy contenta por este reconocimiento de parte de la municipalidad y mi reconocimiento a su vez hacia todas las mujeres por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí, es muy difícil a veces las diferentes actividades, el hecho de ver mujeres por ahí que se dedican. En la tuya, ¿cómo nació esa pasión por ser médica y también anestesista, no? Sí, en realidad en mi pueblo hacía falta anestesiólogos porque había uno solo y se recibían muchos pacientes de mi ciudad, de Paso de los Libres, y también se recibía de muchos pueblos aledaños y no había anestesiólogos. Entonces por eso fue que yo quise iniciar la especialidad de anestesiología. Pero los caminos de la vida tenían otro destino para mí, otros planes. Y terminé acá en Villa Ángela, ejerciendo como anestesióloga. En mi ciudad nunca ejercí como anestesióloga, que fue el objetivo. Pero seguí visitando. Sí, por supuesto, sí, este fin de semana pasado sigo visitando Paso de los Libres. ¿Y cómo ves el ahora, digamos, el género de la mujer? ¿Hay más posibilidades que antes? Antes era más complicado, cambió un poco. Antes era más complicado, antes no había mujeres anestesiólogas. Fue muy difícil ingresar en la residencia. Generalmente se daba prioridad a los varones, precisamente porque la mujer, en general, en su plan de vida tenía el ser mamá, el tener una familia. Entonces, el miedo era que si era mujer, cuando sea mamá, iba a dejar de ejercer o no le iba a dar tanta importancia. Y sin embargo, con el tiempo se fue demostrando de que se podía ser mamá, se podía ser ama de casa, se podía ser profesional y compaginar esas tres actividades o esos tres campos, digamos. La mujer lo puede hacer, igual. ¿Cómo? Que la mujer lo puede hacer. La mujer lo puede hacer. En el caso por ahí del varón, que es anestesiólogo, es distinto, porque en general se suele dedicar solamente a la profesión. Entonces no tiene a cargo ni la maternidad ni el cuidado de los hijos después. Un doble trabajo. O no es tan intenso como el de la mujer. Entonces por ahí es más difícil. ¿Cuántos años llevas en tu actividad, la profesión? No me acuerdo exactamente, pero más de 30 seguro. Más de 30. ¿No estás jubilada? ¿No estás retirada todavía, o sí ya? ¿Cómo? ¿No estás retirada todavía? No, y me falta un montón. Todavía no tengo planes de retirarme, no, para nada. Bueno, así que a disfrutar del día y disfrutar de la profesión. Muchísimas gracias. Y de estas conquistas que acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos con Antonella. Contanos, Antonella, ¿cómo te sentís en este día? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, y contale a la audiencia cuál es tu tarea, tu actividad, que me dijeron que toque bailar la comparsa, ¿o no? Sí. Bueno, contanos cómo fue este baile este año. ¿En qué comparsa bailaste? En Arazunú. Muy bien. Bueno, ¿y qué te pareció este reconocimiento? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué otra actividad te gustaría hacer? Ah, muy bien, sí. Antonella, ¿cuántos años tenés? Y yo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, feliz día y gracias por venir. Sí. Bueno. Me dicen Dora para cortar el nombre. Sí. Dora, ¿a qué se dedicaba usted? Cuéntenos. Ama de casa, cuidando mis 4 hijos, atendiendo a mi marido por 46 años y 9 meses. Y después me gustaba mucho la religión, así que 22 años me fui a visitar la cárcel, a rezar con los presos. ¿Y cómo fue ese trabajo? Bueno, a mí me envió, era misionera de la Iglesia Católica yo, ¿no? Y acá había un sacerdote, Omar Sánchez, que dijo un día,
Ahí tiene una foto, ¿verdad? Acá hay fotos. Tengo Ahí un montón tenemos. Y bueno, él dijo, como misionera católica, ustedes tienen que visitar la cárcel, porque en la Biblia dice que hay que visitar las cárceles, los enfermos, los hospitales. Bueno, entonces yo me animé un día y me fui. Me fui sola. Y me sacaron las mujeres nomás, unas 3, 4 mujeres nomás que había. Y allá atrás gritaban los presos, nosotros también queremos rezar, atrás de la reja, ay, a mí me dio no sé qué. Entonces le hablé a una religiosa, la hermana Delia Comusi, que estaba acá en el colegio de hermanas. Y al próximo sábado fuimos con la hermana. ¿Le acompañó? Sí, después se acoplaron unas cuantas personas más, no fui yo sola. Muchas personas se acoplaron. ¿Y qué tal esa actividad? Hermosa, para el que le gusta, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. A mí me trajo, por ahí me encuentro con las personas cuando yo iba, mirá, ahora en el curso tuve una atención hermosa por una persona que yo iba Algunos, a rezar. claro, algunos de esos que estuvieron en la cárcel evangelizaron. Mirá qué bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Dora. Y bueno, ¿cómo se sienten este día también? No, hermoso, emocionante. No creí que era así, mira. Porque ya me habían hecho un agasajo una vez en el casino. Los concejales. Por eso mi hija le dijo a la persona que nos invitó. Mirá que ya le hicieron. No, pero esto es otra cosa. Es de parte del intendente, no sé qué, ¿viste? Más específica. Más específica. Así que muchas gracias, muy agradecida. Y bueno, tengo 82 años. 82 años, ¿y cómo se siente? Y bueno, bien de corazón y de la cabeza, pero mi pierna no me acompaña. Bueno, pero... Porque si no bailaría acá. Gracias por su alegría y por su constancia y su ejemplo. Muchas gracias.
hallaba consuelo en las notas de un tango dulce que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Una historia que, bueno, que abarca mucho más de 50 años en toda la historia del cine argentino, como es la historia de Argentina Sonofilm, requiere, como es lógico, un segundo capítulo, una segunda parte. Y a propósito de eso, y a propósito de todo el material que hubo que revisar para cumplir con esta agradable obligación, me quedé pensando que lo que son las cosas. La historia es siempre la historia de las grandes batallas, la historia de los gobiernos que se suceden, la historia de las crisis que se alternan, pero la historia de los sueños, de los que el hombre y la mujer comunes de Buenos Aires, como todos nosotros, queremos, soñamos, aspiramos, de aquello que pensamos y no se realiza, de lo que no pensamos y aparece como una ilusión. Toda esa enorme historia, esa historia que realmente, de verdad y profundamente nos abarca a todos. ¿Esa dónde está? ¿Quién la registra? Bueno, toda esa historia está ahí, hasta diría que minuciosamente registrada en la historia del cine. Por eso cuando alguien en la Argentina quiere hacer una historia verdadera de lo que la sociedad de estos más de 50 años de Argentina Sonofilm pensaba, soñaba, aspiraba o lloraba, el que quiera hacerlos tendrá que revisar con mucho cuidado, con mucha seriedad, esas latas, esas viejas latas que son nuestra verdadera historia, la nuestra, la suya, la mía. Me olvidaba. Quería pedirle el abanico que impensadamente me llevé anoche. ¿Cómo no? Pero es que tiene grabado mi nombre. Como nos llamamos lo mismo. Es verdad, lo había olvidado. Qué casualidad que nos llamemos lo mismo. Sí, una casualidad. Pero no bajen. Quédense ahí. Así quiero verlos. Así. Esa es la imagen que quiero conservar de usted. Adiós. Adiós, señora Berlín. ¿Consejería? Comuníqueme con el señor Daniel Arturo. ¿Está en el casino? No, voy a buscarlo. Gracias. En aquella época en que el cine trabajaba con aquellas grandes escaleras, aquel fabuloso espectáculo, ¿las chicas soñaban con trabajar en las películas? Y sí, por supuesto. Siempre se soñó con trabajar en las películas. Creo que antes y ahora también. ¿Y de qué manera soñaba Silvana Roth? Y bueno, yo veía, desde muy chica fui al cine y me encantaba Bette Davis, me encantaban todas esas actrices norteamericanas. Después empecé a ver películas argentinas donde trabajaba Delia Garcés, Malisa Cini. Y bueno, yo soñaba con hacer las cosas que hacían ellas. Hasta que un día dijiste, voy a ser una de ellas. Y te presentaste en un concurso. No me presenté a un concurso, fue una casualidad. Lalo Arbín, que en ese momento era un locutor, digamos, con bastante éxito, porque había hecho una película con Libertad Lamarque, que había tenido éxito, él. Era amigo de mi familia. Y un día me dijo si yo quería trabajar en cine y le dije que sí. Y entonces, aprovechando que había un concurso que hacía Chas de Cruz, me llevó.
Y bueno, me llevó y gané el concurso y me dieron 500 pesos y filmé. ¿Y qué tuviste que hacer? Bueno, tuve que hacer una prueba hablada, unos cuantos primeros planos, ponerme triste, reír, y después lo pasaron en el Cine Astor. Y bueno, pasaron todas las pruebas, que también estaba la de Mirta Legrand, de Silvia Legrand, estaba la de María Duval, de Elisa Galvé, porque de ahí salimos todas, de ese famoso concurso. Y tuvimos éxito, nos fue bien a todas, seguimos trabajando. ¿Y vos te subiste a un barco? Sí, me subí a un barco, porque, mejor dicho, mi primera aparición en cine es un primer plano que me hacen en la película de Libertad Lamarque, La Casa del Recuerdo. A raíz de ese primer plano, don Carlos Borcosque, que yo estaba contratada por Sonofil por una película por 500 pesos, ¿no? De esa época. Me elige para trabajar en la película Fragata Sarmiento, donde tuve el gusto de trabajar con Magaña, que después fue mi amigo hasta el último momento de su vida, él y Nuri, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer en Fragata? Hacía la hermana menor de Ángel, la hermana menor de Ángel. Un papelito chico, pero muy lindo. Tanto como para que después te tuvieran en cuenta para convertirte en una Sí, gran yo estrella. tuve mucha suerte porque filmaba siempre me llamaban para filmar. Yo hice mi carrera muy despacito, no fui estrella de golpe. Estrella nunca fui, no fui primera figura de golpe, ¿no? Sino que de a poco y logré, creo, cierto nombre, ¿no? La gente de Argentina Sonofilm que te tuvo en alguna de tus primeras películas, ¿merece un recuerdo? Sí, por supuesto, me es un recuerdo de Luis Mentasti, que era muy gruñón, pero muy buena persona, y merece un recuerdo mucha gente de Sonofilm. Bobal, por ejemplo, el maquillador, Bruno Bobal, en que tengo un recuerdo muy lindo porque cuando uno llega por primera vez a un estudio, con el primero que uno se encuentra es con el maquillador y el peinador, en aquella época, ahora creo que también, ¿no? Y me acuerdo que me trató tan bien, que me dio tantos consejos. Y don Luis siempre me retaba por algo. Porque me decía que estaba gorda y pesaba 40 kilos, qué sé yo. Cosas que tenía don Luis, ¿no? Pareciera que estás un poco alejada del cine porque no se te ve en la pantalla, pero desde la butaca, ¿vas al cine? Sí, al cine voy, por supuesto. Y alejada del cine totalmente. Del año 55 que no trabajo, me parece que bastante, ¿no? Bueno, yo lo pongo en condicional porque creo que las actrices nunca dejan de serlo en realidad, ¿no? Sí, evidentemente no. Uno en el fondo siempre sigue siendo actriz. Aunque se pase por la vida política. En este momento me encanta estar acá. Pasan tantos recuerdos por mi cabeza. ¿Uno de ellos? Y tantas cosas que uno va dejando en el camino, ¿no? Y no porque uno quiere dejarlas, sino porque por distintas circunstancias a uno lo obligan, porque una cosa es dejar el cine cuando uno quiere, y otra cosa, o dejar el espectáculo cuando uno quiere, y otra cosa cuando a uno le dicen nunca más. Simplemente porque, qué sé yo, no estaban de acuerdo con una ideología, ¿no? ¿Cómo ves desde ahora el cine aquel? Al cine argentino en comparación. Yo te voy a ser muy sincera. El cine argentino es se hace cine muy bueno. Se hacen películas realmente extraordinarias. Pero creo que el cine argentino ha perdido el espíritu. No se hacen películas, desde dentro de nosotros. Creo que se está filmando copiando distintos esquemas. Nuestras películas tenían éxito y habíamos copado todo el gobierno, América Latina, porque éramos nosotros, hablábamos como hablamos nosotros, peleábamos como nosotros y era simple lo que nos pasaba. Y en este momento pienso que al cine argentino lo que le falta es nacionalismo. Un cine nuestro. No significa que no se puedan hacer otro tipo de películas, pero tenemos que filmar como somos nosotros. La gente tenemos que volver a reconocernos en una película. Ver, ese puedo ser yo, o mira, esa señora, mira, me pasó lo mismo que a mí, habla como yo. Entre que pensamos con una mentalidad
que no es la nuestra, haciendo cine, y la televisión, que nos mandan todas novelas envasadas, y estamos perdiendo identidad. Yo pienso que hemos perdido el mercado latinoamericano, nada más que por eso. Silvana, mirándote hacia atrás, ¿carne o espíritu en la actriz? Espíritu. Bueno, ahora me toca a mí. Señores estancieros, señores acaparadores, el camino es la civilización. El camino es el progreso. Cargados de trigo, y será dinero que no irá al extranjero, porque quedará que el menos he dicho. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocó ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Cuando se termina un contrato que yo tenía con EFA por 3 películas, me contrata Sonofil en forma exclusiva. Y ahí empieza
En la película Yo conocí a esa mujer, El profesor Cero, con Arias, y después haciendo la pareja con Suri Moreno. Después siguen unas cuantas películas con Sonofil. Termina con Los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? La cigarra hasta que arde, con De Mare. Y hice unas cuantas películas con Sono. Y conocí a un hombre muy importante que se llamaba Tirio Mentasti, ¿no? Que era realmente un productor. Que un día le dije yo, mire, yo gano muy poco y yo tengo que salir bien vestido y la plata que gano acá no me alcanza para la ropa, porque a mí EFA me pagaba la ropa. Entonces me dijo, no se preocupe, cuando termine este contrato le busco un contrato con EFA para que le haga la ropa ahí también. ¿Por qué los Mentasti tenían tanta fama de amarretes? Porque eran verdaderos productores. Ellos, el director le pedía, por ejemplo, a Juan Pérez. Entonces él para ese papel tenía X cantidad de pesos. Ahora, si se pasaban de esa cantidad de pesos, ellos ya Juan Pérez no lo contrataban. Porque ellos le querían darle gusto al director. El director pedía a Juan, a Pedro, a Miguel. Pero si Miguel, Juan o Pedro pedían más de lo que ellos pensaban, ¿no? Eran tipo, yo lo conocí de las dos formas a Tilio, ¿no? Lo conocí como amigo, íbamos a las carreras juntos, que no tenía nada que ver con el productor. Era un hombre de aspecto muy hosco, pero muy gracioso. De él es la anécdota esa que estando en un avión iba un chico corriendo por el pasillo, de repente lo agarró y le dijo, nene, anda a jugar afuera. Para Argentina Sonofilm fue importante el éxito, pero también fue muy significativo el hecho de tener directores muy importantes al frente de sus películas. Directores que, a pesar de la fuerza de los productores de cine, que estaba mucho más de moda que la idea del director por aquellas épocas en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, sin embargo, Argentina Sonofilm permitió que estos directores pudieran plantear sus ideas, su manera de crear el espectáculo y la artisticidad que ellos pretendieran para sus films. Gracias a eso, hombres del gran espectáculo como Luis César Amadori pudieron estar juntos con directores mucho más concentrados como Mario Soffici, a quien en 1950 se le permitió, por ejemplo, perorar sobre el existencialismo filosófico que estaba muy de moda en una película que era casi de aventuras y de miedo, como El extraño caso del hombre y la bestia. A Carlos Borcosque se le permitió incursionar en la fragata Sarmiento o en los primitivos aviones que aparecieron en la Argentina. Y finalmente, también uno de los grandes directores argentinos, Leopoldo Torre Nilsson, tuvo su lugar en estos estudios, y la gran obra de Torre Nilsson puede decir que tuvo fuerza y lanzamiento a partir de Graciela para vestir santos y especialmente La Casa del Ángel, aquí en los estudios de Argentina Sonofilm. Mis hijas mayores, Julieta e Isabel, Pablo Aguirre. Y esta es Ana, la menor. Tiene que disculpar a mi mujer, creo que no comerá con nosotros. Amalia, sostén a este hombre que no puede caminar. Señor, ¿está usted herido? Un poco. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 cerros. ¿Por qué nosotros no estamos como todos en el pueblo esperando al señor Sarmiento? Porque la mejor manera de honrarlo es estudiar, quererlo como nosotros lo queremos. Señor, ¿Qué hay, Antonio? usted podría haberle escrito un verso, ¿no? ¿Qué ver? Él es hombre de realidades, no de palabras.
frente. Lo buscan a Gervasio. Que espere, se está entrenando. Soy el comisario inspector Benito Rivadavia. ¿Quién es usted? Yo vine a sacar la cédula. ¿Cómo se llama? Buen día. Buen día. Por favor, su nombre. Le dije buen día. Y yo le contesté buen día, pero no tiene que saludar, tiene que identificarse. Ah, ¿me permiten? Así me llamo yo. Orígenes buen día. Haberlo dicho antes. Vestido, sombrero. Me parece un poco grande. Vamos, siga, siga. Cuando pase frente a la cámara, haga así. ¿Y usted cree que puedo salir así, señor? A ver si te crees que estás en Hollywood. Otra. Soy una veraneante del linaje que escandaliza a todos con su traje. Y yo un niñito bueno, un angelito que juega con la arena. Mi hermanita, mamá quiere que siempre andemos juntos para que yo la cuide de los puntos. Mucho de lo más divertido de los 5 grandes del buen humor y después los grandes del buen humor pasó por Argentina Sonofilm. Efectivamente, uno siempre vive agradecido a esta gente pionera de nuestro cine, como los hermanos Mentasti, que hicieron posible en nosotros el sueño del pibe, ¿no? Porque pasar a la gran popularidad del cine, que se sigue manteniendo, la popularidad cinematográfica es muy distinta a la de cualquier otro medio, perdura. Vos sabés, Guillermo, que Atilio a veces se quejaba de ustedes, porque decía que le habían hecho ganar un vagón de plata, pero que ustedes se habían quedado con una buena parte. A ver, contanos cómo era eso. No, ocurre que nosotros decidimos, después de un primer contrato que hicimos con la empresa Lumiton, decidimos hacer las películas en coproducción, ¿no? Y claro, nosotros mucho no sabíamos del asunto del bill metal, pero nos asesoramos. Y entonces averiguamos cuánto salía una película, el costo excluido el sueldo o el caché nuestro. Y nos dijeron
800.000 pesos. Había una estabilidad bastante aceptable en aquellos días. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros nos vamos a cotizar como conjunto en 200.000 y redondeamos el millón. ¿Le parece bien, Atilio? Sí, perfecto, dice. Y después del primer millón que recauda la película, entonces 800.000 para ustedes y 200.000 para nosotros. Claro, lógico. Bueno, entonces quedamos así. No, espere que falta lo mejor. A partir del millón, nuestro 20% pasa a ser el 40% y el 80% de ustedes pasa a ser el 60%. Sí, pero no tiene sentido. Sí, no tendrá sentido para usted, pero para nosotros sí, porque nosotros entendemos que cámaras, celuloide, decorados, todo eso se puede conseguir. Lo que ya va a ser un poquito más difícil de conseguir es lo que la suerte nos ha deparado. Un hombre que es taquillero y que usted lo sabe muy bien y por eso nos quiere contratar. Y bueno, así, malhumorado como era él, bueno, está bien. ¿Y sabe por qué dijo está bien? Porque agradeció que en el fondo no le pidiéramos 50 y 50. Yo tengo un recuerdo muy lindo, Sono. Estaba muy lindo, tenía unos lindos parques, unos camarines bellísimos. Todavía en esa época estaban empapelados, en tela. Y bueno, llegamos, hicimos las pruebas, hicimos muchísimas pruebas. Y bueno, me pusieron al lado un chico. Dice, ¿vos vas a hacer la prueba? Sí, yo también. ¿Querés que estudiemos juntos? Y bueno, estudiemos juntos. Y estudiamos los roles. Después nos tocó hacer la prueba juntos. Yo me fui a mi casa. Y al día siguiente Beatriz Guido me llamó y me dijo que yo había ganado la prueba. Y yo le pregunté, ¿y quién es el chico que hace el protagonista? Dice, el chico que hizo la prueba con vos. Y bueno, el chico era Fabio. Vení, vamos. La Corvina nos regaló el triciclo. Con el triciclo podemos recorrer todos los hospitales. Y si el bonito está en Mar del Plata, nos vamos a Mar del Plata. Ese sí que está muerto, ¿eh? Y bien muerto. Bueno, es una historia muy entrañable y muy simple. Para hablar de Argentina Sonofilm, en primer término, hay que hacer referencia al productor número uno, al padre del cine argentino, don Ángel Mentasti. Había nacido en Italia en 1875 y se tituló como contador público. De muy joven vino a la Argentina y realizó distintas empresas, hasta que se vinculó a la actividad del cine mediante la distribución de películas. Allá por el 24 de abril
el próximo miércoles son 57 años, constituye la Sociedad Anónima Argentina Sonofilm. Entrega a la consideración pública la primera película sonora, cantada, toda una revolución, que era la película Tango. Después vino Dancing. Una película que lamentablemente se perdió. Se ha perdido mucho viejo cine, ¿verdad? Se ha perdido mucho cine, se han perdido muchas copias, o negativos, mejor dicho, porque se han incendiado o se han inutilizado a través del tiempo y desgraciadamente es un pequeño tesoro que no podemos recuperar. Carmelo, ¿me podría usted recordar el nombre de los primeros directores que trabajaron en Argentina Sonofilm? Sí, cómo no. El primero de todos fue Luis Mogliabar. El segundo fue Mario Soffici. El tercero fue Arturo S. Mon. El cuarto fue Augusto César Battione. Yo creo que todos los estudios en ese momento eran prestigiosos. Mapol, Lumiton, Sonofilm, Emelco. El filmar era además tener suerte. Tener suerte de poder ser protagonista de una película, de poder ser la figura principal que tuviera toda la importancia, y si eso llegaba a ser un éxito, realmente estabas muy, muy feliz. Tan feliz como el estar agradecida también, el que hayan pensado en vos para un papel importante, como el de Hijo de Hombre, por ejemplo, cuando compartimos un viaje a San Sebastián con Lucas de Mare, donde presentamos la película, donde me dieron el premio, y cuando Dolores del Río me entregó el premio en el Museo Vasco, fui inmensamente feliz. Recuerdo haberme iniciado con don Ángel Mentasti haciendo controles en la película de Riachuelo. O sea, en la puerta de los cines. 1930 y tantos. 35, para decir. Por ahí. ¿Y después ingresaste como? Después ingresé como contador, jefe técnico de contabilidad y más que todo como amigo de los Mentasti y colaborador de Atilio y de Luis. Yo sé que tu corazón está puesto en la empresa desde hace muchos años, pero hubo, como corresponde a una institución cinematográfica, varios corazones más que la hicieron y la hicieron latir fuerte. Lógicamente, los corazones, los motores de la empresa fueron siempre Atilio y Luis, o Luis y Atilio, a los que con mi juventud y mi amistad con ellos me fui agregando. Entonces estoy recordando en este momento que teóricamente nos repartíamos el trabajo cada uno, uno en la producción, el otro en las grabaciones, el otro en fiscalizar los cines, pero era tanto el entusiasmo que teníamos, o la necesidad para atender el negocio y la conveniencia y la hermandad, que muchas veces nos encontrábamos dos individuos en el mismo lugar al cual habíamos determinado que fuera uno solo. Ejemplo, en una grabación a la madrugada, dice, bueno, anda vos. Y a la noche estaba yo y me lo encontraba Atilio. ¿Y la empresa, Juan Carlos, después de la época de oro, de qué manera empieza a sostenerse? Bueno, tratando de luchar, y nos fuimos defendiendo con el stock, tomando algunas películas extranjeras, revendiendo el stock y haciendo algunas películas más pequeñas, el cual, por ejemplo, no debemos olvidar también a la cantidad de colaboradores, directores que hemos tenido nosotros, desde Amadori, Salaski, Enrique Carrera, Tiner, en fin, todos los hombres han luchado de ese lado con nosotros que estábamos en la producción. La clavería perfumada de un querer. En flor, que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Y todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan, mientras
los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. La rosa mutable de García Lorca, ¿no es cierto? De doña Rosita la Soltera. O la rosa mutabilis, como decían por ahí. Hermosura. Y tuve la suerte de conocer a Federico. Por aquella época también, Fui amiga de Federico. por aquella época, Luisa, ¿se acuerda usted también empezaba a hacer tímidamente alguna película? Hace mucho, ¿no? Sí. Y en lejanas épocas, aunque usted en los primeros tiempos no trabajó en los estudios de Argentina Sonofilm, pero seguramente se acordará de la fama que esos estudios tenían, ¿no es cierto? Maravillosa, ¿no? Además era el comienzo pujante del cine argentino. Donde trabajaban actores importantísimos como Sandrini y directores como Susini. Y luego vino Tiner y vinieron muchos directores importantísimos. ¿Los conoció a los hermanos Mentasti, a Atilio y Claro, a Luis? ¿cómo no los voy a ¿Cómo conocer? eran? Para mí gente simpática y muy amable y trabajadora, luchadora. A ellos se debe en buena medida el cimiento más fuerte del cine argentino. Por supuesto. Eran luchadores. Y en la vida para ganar hay que dar mucho de uno mismo. Por ejemplo, como Y dio ellos Luis lo Abehí, hicieron. ¿no? Sí, a veces hubiera querido hacer más. Usted que en el cine estrenó nada menos que el tango Nostalgias. Sí, hasta canté. Qué osadía, ¿no? Ya lo creo, pero bueno, habría buena voz, buena disposición y una gran belleza, por supuesto. Sí. ¿Usted se sentía linda para hacer cine? Linda no. Linda no. Nunca me he creído linda. He pensado en condiciones interiores, en fuerzas interiores, en la imaginación, el amar lo que se hace. Y creo que eso nos hace lindos. ¿Le gustó trabajar en unas películas tan extrañas como las que hace Jorge Polaco? Me encantó. Además, amo a Jorge Polaco. Lo amo de todo corazón y lo admiro de todo corazón. Es un ser, desde el momento que lo conocí y me hicieron una prueba, me encantó. Me gustó mucho él. Y me preguntaron si yo aceptaba. Que sí, que cómo no. Y cuando terminé la prueba, los técnicos que estaban allí me aplaudieron. ¿No le parece que usted es demasiado grande y maravillosa para que alguien quiera hacerle una prueba? No, ni grande ni maravillosa. Siempre se aprende algo. Estoy constantemente a la expectativa de ver y encontrar cosas que todavía no sé, que no conozco. Yo era una de esas que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Comenzaría a andar descalza a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en carecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Mira, para mí fue una verdadera sorpresa porque nosotros le acercamos el guión de Kindergarten y lo que esperaba es que me den un portazo. No sé por qué, es decir, pero vos me entendés. Pero pasó todo lo contrario. No solamente nos facilitaron
nos dieron la posibilidad absoluta de hacer la película, nos contuvieron durante la película, a Graciela, a Luisa Beil, a Arturo Puig, a mí, a todo el equipo técnico, sino que hay algo muy hermoso, que es cuando terminó la película, cuando se terminó de filmar, Salvador D'Antonio y Carlos Mentastis me dijeron: yo no sé cuántos espectadores va a tener Kindergarten, pero en todo caso, nosotros amamos el film y estamos muy orgullosos de haberlo hecho y lo volveríamos a hacer. Y bueno, ¿qué más puedo decirte de Argentina Sonofilm? ¿Vos entendés que la gente de Argentina Sonofilm volvería, pese a todo lo que ocurrió después, a filmar un nuevo Kindergarten? Yo creo que sí, que volverían a filmar un nuevo Kindergarten, pero no podría asegurártelo. En todo caso, no amo mucho esos casamientos incondicionales entre director y productora, entre actores y director. Yo creo que hay que entablar nuevos desafíos, tanto para las productoras como para los directores. Es decir, porque también trabajar con una productora nueva implica otro tipo de trabajo. Es decir, si bien yo amé trabajar con Argentina Sonofilm, por supuesto que vamos a trabajar en algún momento juntos, no es una condición sine qua non que trabajemos juntos siempre. Y ya que no existen esas famosas escaleras de mármol, que en realidad eran de madera pintada y los paredones, esos impresionantes de los estudios, eran de cartón, ¿dónde se filmó Kindergarten? Bueno, se filmó justamente en una casa de muchas escaleras, es decir, con muchas añoranzas, con mucho eco, en Temperley. Esta modalidad que es el cine de autor, ¿crees que se diferencia de la clásica del viejo cine, del de Argentina Sonofilm y cualquier otro de otros tiempos? Creo que se diferencia, pero finalmente la cantidad de trabajo, la cantidad de sufrimiento, el desgarro de un director es exactamente el mismo antes, en los años 40, en los 50 y ahora. Incluso es el mismo en las malas películas y en las buenas películas, en los que esculpen películas y en los que escupen películas. Es lo mismo, el esfuerzo es el mismo. Lo único que uno tiene que preguntarse, si no hace una película con goce, si no pone las entrañas, ¿para qué la hace? ¿Cuál es el objetivo? La taquilla pasa muy rápidamente y son muy pocos los films que quedan en la historia del cine que marcan un hito. Vamos a ser muy felices, mamá. Muy felices. Dame un beso, como en las películas. De 1932 a la fecha, ¿cuántos años, verdad? Más de medio siglo. En diciembre de aquel año, un viejo italiano que andaba por Buenos Aires, que se había dedicado a vender vinos, fundó Argentina Sonofilm. Y en abril del año siguiente, en 1933, estrenó su primera película, Tango, en la que, ya lo hemos visto en otro capítulo, las grandes estrellas y las grandes figuras del cine posterior y del tango de entonces estuvieron presentes. Películas
como Dancing, como Riachuelo, como Dios se lo pague, se metieron tan hondo en el ánimo popular que prácticamente sería muy difícil entender gran parte de todo este siglo sin tener en cuenta el cine realizado por Argentina Sonofilm, el cine argentino todo. Argentina Sonofilm le fue dando a través de los hermanos Mentasti una forma muy parecida a la de Hollywood y se creó en Buenos Aires, y las imágenes son testigos de todo eso, una especie de gran meca del cine, de gran imagen donde lo porteño se convertía en algo universal, donde los actores hablaban sobre Buenos Aires o hablaban sobre cualquier lugar del mundo con entera expresión, con la paciencia del espectador que aceptaba llorar o reír en la platea, del mismo modo que desde la pantalla se les estaba casi exigiendo venir al cine a ver esta película y a ver la próxima y la otra. A pesar de que el cine argentino ya parece esporádico en las carteleras, todavía hay algunos que lo consideran importante y que entienden que el cine argentino es uno de los pocos espejos que el hombre del común tiene para seguir viéndose, entendiéndose, interpretándose. Vamos, 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 que se acabó el descanso. Atención. Alegría. Dolor. Alegría. Dolor. Carcajada. Gesto de estupidez. No, no, no. Tomen ejemplo de este alumno que recién entra y ya lo hace a la perfección. Un momento, que yo no soy alumno. ¿Y entonces qué hace? Yo vengo a buscar una aficionada. Vaya a la sala de espera. Este no es el sitio. Por sin gritar. A usted le van a poner el chaleco del manicomio, a usted y a todos estos. Vamos. Alegría.
5 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. He encontrado unas ruinas muy antiguas. En dicha ruina encontré un sótano repleto de antigüedades, como un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Hay gente todavía en la casa. ¿Qué soldado? Pobre padre. Sargento, sin piedad. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Estoy revisando algo en el camino. ¿Necesitas licencia para tiro? No necesito. Creí ver ciertas imágenes. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y el LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó al nativo y originó pueblos y fábricas y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del fortín Cabeza de Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908, a raíz de una gran sequía en la zona del Tapenagá,
donde don Carlos Grunneisen poseía campos y hacienda, decide explorar hacia el oeste de Charaday, en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras fiscales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos se conocían dado al estudio realizado por la empresa de ferrocarriles inglesa y francesa, que a principio del siglo XX realizó el trazado de las vías que se ejecutaron entre 1905 y 1930. Así, gracias a la sequía y algún que otro favor de parte de los funcionarios, el Estado vende una extensión de 50.000 hectáreas de tierras a don Grunneisen en pos del progreso, instalando en el medio del monte chaqueño la estancia La Suiza. La construcción de la misma culmina en 1909, contando en esos momentos con otros pobladores de vecinos como la familia Pellerano o Bueyes, a las cuales por supuesto el Estado Nacional no les fue tan favorable como con los dueños de la Suiza en cuanto a la extensión de las tierras. Es así que en esa gran extensión también se le dio dominio sobre una gran comunidad de nativos que escondían celosamente un tesoro invaluable para la época, la madera de quebracho, que producía durmientes y un producto nuevo llamado tanino u oro rojo, componente clave para las curtiembres, ya que el cuero era la estrella de la industria. El material sintético no se había descubierto todavía. Al mismo tiempo que Grunneisen se aventuraba amistosamente en sus nuevas tierras, el gobierno nacional concesiona a la empresa francesa de ferrocarriles el ramal que llegaría a este lugar conocido en ese entonces como el paraje Kilómetro 95. Al cumplirse 100 años de la Revolución, el 25 de mayo de 1910, se funda Villa Ángela. A esta empresa, Grunneisen la realiza en sociedad con Julio Martín, el cual tenía gran experiencia con el quebracho y los obrajes. Él, además de proveerle de madera de sus obrajes para la poderosa forestal argentina, desde Rosario envía al noble gobierno del territorio nacional del Chaco Austral el plano del nuevo pueblo y la futura estación a escasos metros de la futura fábrica de tanino. Este nuevo plano se alejaba del emplazamiento original demarcado por los agrimensores del Estado Nacional por más de 1000 metros. Se dice que Julio Martín y Carlos Grunneisen se conocían desde antes, ya que ambos pertenecían a una logia en la cual, entre las cosas en común que tenían, es la de llevar el progreso a los lugares inhóspitos y la creación de pueblos. Es así que el nuevo pueblo llamado Villa Ángela se debió, según ellos, al nombre de la esposa de Martín, Ángela Juste. Los Grunneisen llegaron al
llamados Zambero, perdón, Arazunú y Hawaiano. Bueno, estas dos comparsas, que bueno, ahora después les voy a contar un poquito la historia de cómo se inicia el carnaval aquí, tuvieron gran cantidad de integrantes que han desembocado en 5 comparsas, porque algunas de las comparsas son desprendimientos, como la nueva, de otras comparsas mayores que obviamente ya tenían armados sus cuerpos. Ha habido separaciones de la comparsa hawaiana, de la comparsa Arazunú y la comparsa Bahía, que han dado el armado de estas comparsas. Obviamente, a través de su historia, los carnavales de Villa Ángela han sido renombrados en todo el interior del Chaco. Por supuesto, la capital, que obviamente se le ha ostentado a través de un decreto y la tiene General San Martín, siempre ha sido muy historiada por Villa Ángela, ¿no? En donde tal vez no sea la capital, pero sí son los carnavales más lindos del noreste, o uno de los más lindos y obviamente el más lindo del Chaco. Uno de los que... Hay muchos que han impulsado el carnaval, pero en la década del 2004, anterior, en la crisis del 2001, estuvo cortado el carnaval unos años, y el que retomó esta idea de volver con los carnavales es el actual gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, que en su momento era intendente, y allá por 2004 decidió arrancar nuevamente con los carnavales nuevamente. Ahí la cámara, no sé si puede tomar, está tomando un carro. En ese carro viene Gerardi, un actor de acá de la comunidad de Villa Ángela, y por supuesto, obviamente, también está haciendo como una especie de embajador, de rey de la selva, ahí en el carro de Zambero, el primer carro que tiene esta comparsa. Así que bueno, ahí está llegando también autoridades al Corsoro Mayor, como por ejemplo son los ministros. Hoy va a estar presente el gobernador del Chaco, aquí para inaugurar el Corsódromo oficialmente. ¡Se mueve nuestra baja!
En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo, hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo. Lo que sí, un poquito de calor. Deportivos, la gente sentada en la puerta de sus casas, saludándote, agitando una bandera, tomando mate. Los vecinos que nos saludaban desde sus casas en ese acceso norte que comunica con la Ruta Nacional número 95, que ha quedado espléndido. Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. La voz que acabamos de escuchar es la de uno de los tipos más queridos del humor argentino, don Luis Landricina. Nació en Chaco, Villa Ángela para más datos. Hacia allí fuimos, a conocer a su gente. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, soy escribano, me dicen Carancho Ramírez. Yo escribí una historia sobre Villa Ángela en función de considerar importante ese sujeto anónimo que hay y que a veces no lo valoramos. Y ha sido nuestros padres, nuestros abuelos. Carancho Viejo, mi padre, era un taninero humilde de jornadas largas y salario escaso. Talaron su historia junto a los quebrachos. Hoy no existe el árbol, ni el hombre, ni el humo, ni su fábrica, ni el pito guampero, ni su sindicato. Villa Ángela es un pueblo de gente alegre, que canta, baila y cuenta muchos cuentos. Si alguien me preguntara mi origen, mi lugar, en Chile viene pecho, nombraré mi ciudad.
Soy del norte argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón.
chaqueño de corazón. La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1800